Hola amigos, hoy 4 de agosto del 2015 estoy con el padre Agredano, aquí en la diócesis de Culiacán. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Cuál es su nombre completo? Antonio Agredano García. ¿El nombre de sus padres? Apolonio Agredano y María Santos García. ¿Ellos eran originarios de dónde? De Jalisco, del estado de Jalisco, de la parroquia de Yagualica. ¿Los dos? Sí. ¿Su fecha de nacimiento de usted? El 29 de mayo de 1925. 1925. Y entré al seminario el día 11 de noviembre de 1939. Me ordené el 27 de marzo de 1948. Y pues ya, ahora ya tengo 90 años, ¿verdad? De manera que ya estoy fuera de todo. Además voy a dar ayuda, doy misas, confieso, rezo el rosario, y eso es lo que hago. Ya me sacaron de todo. Durante 68 años di clases en el seminario. Ya se acabó también. ¿en qué seminario estudió? Estudié primero aquí, el 11 de noviembre del 39 a noviembre también de 1944. Y estudié 4 años en Guadalajara, teología. Los 4 años de teología ya los pasé. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Qué recuerda de cuando era niño? Mi primera comunión, mi catecismo, y la escuela del gobierno, la escuela oficial en el pueblo donde yo me crié. Y luego, después, cuando ya tenía 11 años, me llevaron a Tepatitlán, al colegio de los hermanos maristas, y ahí estuve hasta mayo del 38. En mayo del 38 ya no fui estudié nada más 1 año y 6 meses. Entré a 4º año al colegio. No había hecho el tercero en ninguna parte, pero me metieron en 4º año porque eran tiempos románticos. Ya llegaba uno y ¿de dónde vienes? Pues de tal parte. ¿Y a qué año vienes? Pues a 4º, dije yo. Pues sabe, dejamos el tercero aparte. Entré a 4º año, me admitieron en 4º año. Desde luego que fui el último de la clase porque era el menos preparado, el más ignorante. Pero la providencia divina hizo que el director buscara a los 5 muchachos más atrasados del grupo de 4º año y nos puso un maestro aparte. Estuvimos 2 meses y medio con él y luego ya salimos de allí y volvimos a nuestro grupo. Y yo que estaba en el 60º lugar, porque los grupos eran numerosos, terminé en 12º lugar y pasé al año. Los otros 4 se quedaron rezagados, reprobados, pero yo pasé año a 5º. Y en 5º año sí ya volví muy a gusto por todos los demás. Y luego terminé 5º, pero como había sufrido tanto, hambres y muchas enfermedades y todo, ya no quise seguir. Le dije, no, vamos aquí a Tepatitlán, al pueblo donde nos creamos. Bueno, pues ya nos fuimos. Y al tiempo el señor cura del pueblo dice, ¿quieres estudiar algo? No me sugirió nada. Sí, dice, yo quisiera ser sacerdote, pero no puedo. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo se llamaba, Ángel Andrade, José Ángel Andrade. ¿El párroco de dónde? Él era párroco de Cañadas, Jalisco. Él le ayuda Primero para ir al colegio, y después me recibe allá como monaguillo, como campanero, como sacristán, era todo, para render y todo. Y luego ya me dice, ¿quieres estudiar algo? No me preguntó si quería ser sacerdote, ¿no? Porque yo que le dije, yo quisiera ser sacerdote, pero no puedo. Pues me sentía ya impotente para todo, incapaz. No, yo te voy a ayudar, me dijo. Y en noviembre, el 3 de noviembre, después del día 2 de noviembre, yo con los meses juntos, me trajo a Guadalajara. No me quisieron admitir ni en Guadalajara
Aguirre Ramos, era un hombre pues muy bueno, bondadoso. Pues sí, le dijo el señor cura que había sido su maestro. Digo, había estudiado con él la teología moral en Guadalajara. Dice, sí, yo lo recibo, mándemelo para allá. Me mandaron para acá y así pude entrar aquí a la mesa de la del 39. Luego murió el señor obispo en el 42, el señor obispo Agustín Aguirre. Duramos un tiempo sin obispo, luego nos mandaron a Lino Aguirre Ramos. Lino Aguirre García, perdón. Y el don Lino ya me vio y desde la primera vez que me vio me preguntó que estudiaba y yo le dije que primero de filosofía. Luego me habló sobre si eran lo mismo la esencia y la existencia, si eran una y la misma cosa. Yo contesté conforme a la doctrina de Santo Tomás, que no sigue a Escoto. Y entonces él dice, te voy a mandar a Guadalajara para que estudies y vengas y me des clases en el seminario. Y me mandó, vine en catedral, nos ordenamos cinco sacerdotes nuevos. El padre Cuco Fonseca, el padre Fonseca, padre Cuco, que hizo el templo, empezó el templo de las Quintas. Bueno, luego el padre Bernacci, Mateo Bernacci, el padre Fortunato Quirós y el padre Guadalupe Arriola, que hizo la Lomita. Nos ordenamos ese día, pero porque nos vinimos tres, estábamos en Guadalajara, Bernacci, Fortunato y yo, Quirós y yo. Y aquí estaban el padre Arriola y el padre Cuco Fonseca. Aquí nos ordenamos los cinco y después terminamos el curso, porque nos ordenamos en marzo, el sábado de gloria, terminamos el curso, ya nos vinimos y ya nos repartieron. A mí me tocó estar aquí en el seminario y al padre Quirós también. El padre Mateo Bernacci le tocó en Mazatlán, el padre Cuco aquí en Culiacán, y así quedamos todos muy bien. ¿Qué hacían en el seminario? ¿Dónde estaba el seminario? Aquí en Culiacán sí. Estaba por Ángel Flores, 47 Oriente. Era abajo de Catedral, más o menos hacia el oriente de Catedral. Ahora está ahí la Casa de la Cristiandad y enfrente hay unos como consultorios. Ahí era la casa que rentaba el señor obispo primero. Pero al principio empezamos en Catedral, en los altos de Catedral. Allá en los altos estudiando allí. Y luego de allí, como ya no podemos caber, nos mandaron primero murió ese año, ¿no? Y la casa siguió rentada y allí por Ángel Flores 47. Luego de allí nos fuimos, primero en las vacaciones nos repartieron. A nosotros unos 5 o 6 nos tocó acá por las orillas, en una casona junto al canal. Pero de allí nos fuimos a vivir al barrio allá, a las tenderías. Allí estaba en una casa que rentaban. Allá estuvimos estudiando. Y cuando murió el señor Luis, ya nos vinimos acá a Ángel Flores 47 Oriente. Y de allí ya vino el señor obispo, ya nos conoció, ya nos vio, y ya de allí nos fuimos a Guadalajara. Ya volvimos de Guadalajara, todavía allí, esa casa, hasta que el señor obispo hizo el seminario que ahora es la Universidad Católica de Tierra Blanca. Allí estuvimos, y de allí el señor obispo, con Benjamín Jiménez, que construyó el seminario que tenemos ahora en la actualidad por la carretera Los Mochis. Muy bien, padre. Cuando usted está estudiando donde hoy es la Casa de la Cristiandad, ¿cómo era Culiacán? Enfrente de la casa de la enfrente de la casa. Era pequeño, no era muy grande, tenía apenas 20,000 habitantes. Pero se distinguían muchos, todavía sobresale la catedral, pero no había edificios altos. Luego pues estaban las ruinas de la
fábrica quemada por los revolucionarios, una fábrica de hilados y tejidos que tenían lugares en el lado oriente de la ciudad. Con las quintas. Sí. Luego estaba el Padre, estaba el templo del Sagrado Corazón y no más. Con el tiempo el Padre Barraza hizo el templo de Nuestra Señora del Carmen. Y después siguieron otros templos, como ahora ya Culiacán ya tiene muchos. ¿Y la gente, cómo era la gente cuando usted recién vino? Muy piadosa. Los domingos, por ejemplo, no se abría el mercado hasta que no se daba la primera misa. ¿A qué hora era la primera misa? A las 5, a las 4, no, creo que a las 4 de la mañana. Era muy temprano. ¿Llegaba mucha gente o...? Se llenaba la catedral de gente y de allí se iban a abrir el mercado y toda la gente pues al mercado. Ya en Semana Santa también toda la gente muy en ejercicios, en Cuaresma toda la gente iba a los ejercicios. Traían siempre predicadores religiosos de otra parte y la gente era muy piadosa. ¿En qué se transportaba usted? Nosotros aquí pues no había camiones todavía, empezó a haber en nuestro tiempo, pero al principio pues a pie, pues cerca, todo estaba cerca, no teníamos, hasta que empezó a haber camiones, ya cuando estábamos en el barrio ya había camiones en el barrio. ¿En qué año sería? En 1940, 41 y 42, sí. Sí. En el seminario, ¿qué actividades hacían? Estudiamos nada más, pero cuando ya vino el señor Luis Molino y que se empezó a hacer el seminario acá de Tierra Blanca, allá en el seminario armábamos todos los castillos que se iban a necesitar. Nos tocaba la varilla, les tocaba a mí no me tocó nunca, y ya se armaban y ya se llevaban a Tierra Blanca para plantarlos y seguir construyendo el seminario tal como está ahora, que es ahora la Universidad Católica. En ese momento, donde estaba usted ahorita, en esa época, ¿cómo era Tierra Blanca? Muy pequeño, eran unas cuantas casas. ¿Ya estaba la iglesia de San Rafael? No, la iglesia de San Rafael empezó a hacerse, le empezó el señor, el padre Ezequiel Saldaña, que después hizo la iglesia, otra iglesia en Mazatlán, Ezequiel Saldaña. Estaba una iglesita chiquita de San Antonio, pero esa ya era de mucho tiempo atrás. Creo que la había hecho la esposa del gobernador Cañedo, había ella contribuido, pero estaba perdido en el campo, había una heredita para llegar a ella. No había calles entonces en Tierra Blanca todavía, pero cuando nosotros llegamos empezó también la iglesia, y ya empezó primero una capillita y ahí se celebraba la misa, luego después empezaron los padres Orozco, Antonio Orozco, Manuel Orozco y su hermano Antonio Orozco a trabajar, iban a echarle un techo de lámina. Pero entonces se ordenó el padre Juan López Salazar y él trabajó y se levantó la iglesia grande como está ahora y se techó. ¿En qué año más o menos? Esto fue en el 40 años, pues ya como en el 50. ¿Usted hacía deporte? ¿Cómo? ¿Hacía deporte? Yo jugaba, pues todos teníamos un tema. Cuando estábamos en el seminario acá en el Ángel Flores, lo único que jugábamos era voleibol, no había para más. Después cuando ya estuvimos en Tierra Blanca, ya teníamos enfrente un buen campo y se jugaba de béisbol y fútbol. Sí, eso siempre se ha jugado. Cuénteme de su ordenación. Ah, sí. Estábamos en Guadalajara y el señor obispo tenía mucha ilusión porque no tenía sacerdotes, tenía muy pocos. Y por eso nos envió a Guadalajara y cuando ya llegó el tiempo de ordenarnos estuvo muy pendiente. Y primero envió un telegrama para decir quiénes iban a ordenar y a mí no me nombró en ese telegrama,
Entonces yo sentí tanta tristeza que pues pasé muy triste, siempre cumpliendo con mis obligaciones. Pero ya llegó y me dijo, no, tú también. Ya me dio mucho gusto, nos preparamos para la prima tonsura y las órdenes menores. La prima tonsura nos la dio en la parroquia de Mexicalcingo, en Guadalajara, porque él había sido párroco allí, tenía confianza y nos llevó en una tarde. Y luego de allí de la parroquia de Mexicalcingo, en la misma tarde nos fuimos a cenar con él a San Pedro, a la casa que él tenía en San Pedro, Tlaquepaque. Y en la noche ya regresamos al seminario. Luego los otros días fuimos 2 días sucesivos. Por el primer día nos dieron de los órganos menores el hostiarado y el lectorado. Y luego el exorcizado y el acreditado el otro día. Ya terminó. Al poco tiempo, cuando ya estábamos en el 4º año de teología, no antes, nos dio el subdiaconado y el diaconado. Y luego ya el sábado de gloria, 27 de marzo de 1948, ya nos llevó al oratorio de las Madres Siervas de Jesús Sacramentado, allí en Guadalajara. Fuimos y nos ordenó primero el subdiaconado y el diaconado. El presbiterado nos lo dejó para recibirlo aquí en catedral, con el objeto de que toda la gente se diera cuenta de que ya estaban ordenados sacerdotes del Señor. La catedral se llenó de gente ese día 27 de marzo. Él es el más hermoso de todos, porque nada se puede comparar con la ordenación sacerdotal. Ojalá que tuviéramos siempre esa devoción, esa sencillez, esa humildad que sentíamos entonces cuando nos ordenamos. Cuénteme, padre, sobre esta foto. Pues allá en Jalisco esa hermana de mi mamá, con la que siempre se llevaron muy bien y con la que yo desde chico empecé a ir. Y esa ella era su mamá. Sí, cuando ya se ordena, ¿a qué parroquia lo asignan? Cuando ya me ordené, ya nos vinimos para acá y nos destinó el Señor Obispo aquí al seminario, de manera que estuve en el seminario dando clases y como prefecto de disciplina del seminario menor. Pero luego quería que tuviéramos también ministerio en el pueblo. Y primero determinó el Señor Obispo que íbamos a ir un fin de semana, yo y otro, el padre Quiroz, a Costa Rica. Me dijo, no, mejor te voy a mandar a ti solo. Empecé a ir a Costa Rica y celebrábamos en una iglesia de madera, como todo el pueblo de Costa Rica, unas casitas de madera con techo de asbesto, de lámina de asbesto. Pero luego ya estando yo allá, ya promovimos la construcción de la actual iglesia. Al principio techada todavía con lámina, pero después ya el otro padre que siguió, el padre ¿cómo se apellida? Los padres, bueno, ya él lo techó con bóveda, como está actualmente. Ya luego otro llegó y levantó las torres. Conmigo nada más eso, la galería. De ahí de Costa Rica, ¿a dónde se fue? Cuando ya Costa Rica ya creció y que él necesitó que el sacerdote se dedicara nomás al pueblo, el Señor Obispo me mandó a Culiacancito para que fuera también los fines de semana, para que siguiera yo en el seminario dando clases. El Señor Obispo no quiso que dejara yo de dar. ¿Quién era el obispo? Don Lino Aguirre. De ahí de Culiacancito. El que nos ordenó a nosotros. De ahí de Culiacancito, ¿a dónde lo mandan? Cuando iba yo a vacaciones a Guadalajara, fui a visitarlo ya cuando la víspera de venirme a Culiacán. Y entonces cuando yo me estaba despidiendo, le llegó un telegrama de que el padre Salazar, que
construyó la iglesia de aquí de San Rafael, había muerto, bueno, los Orozco y entonces él me vio, y ya cuando vinimos a empezar las clases del seminario, le dio el nombramiento de encargado de la iglesia, primera parroquia todavía, de la iglesia de San Rafael, y ya estuve yo en ella, la terminé. ¿En qué año fue? En el 1948. 48, fines del 48, porque en marzo me había ordenado. Y seguí dando clases en el seminario, yendo a Costa Rica, fines del 48, de allí a Culiacancito en el 49. De allí, en el 50 años después, salí de aquí de Tierra Blanca, ya me puso el Señor, ya me hizo párroco de Tierra Blanca, pero siempre sin dejar el seminario. El seminario lo dejé apenas este año que pasó, este año. Duré 67 años, aunque ya antes había dado clases en el seminario, pero duré 67 años dando clases y en la iglesia de San Rafael 52 años. De ahí del seminario, ¿qué compañeros o hermanos sacerdotes recuerda usted? Mucho. El padre, desde luego, del seminario, al padre Fortunato Quirós, al padre Guadalupe Arriola, al padre Mateo Bernacci, al padre, a otro que no se ordenó porque se salió, Carlos Patiño. Y luego son los principales. Ahora en el seminario de Guadalajara pues tuve muchos, allá éramos muchos alumnos, éramos más de 40 en primero de teología. Entre ellos estaba el padre, el señor Sepúlveda, el obispo de San Juan de los Lagos. Muchos muy buenos padres, muy inteligentes. ¿Usted solía escuchar algún tipo de música? Me gustaba, ¿no? En el seminario empecé a oír la música, pero en el seminario de Guadalajara, porque a mediodía y en la noche nos ponían con un tocadisco, nos ponían buena música, de manera que allí oía yo y otros muchachos más preparados estaban analizando, diciendo lo que era, examinaban, analizaban la composición y yo los oía, por eso empecé. También en filosofía, pues yo puedo decir que en las clases de teología aprendí las cuestiones principales de la filosofía. Ya cuando salí de ella ya me pusieron a dar clases y ya me puse a estudiar más, con más profundidad, hasta que ya duré como 30 o 40 años dando clases de filosofía en el seminario, entre ellas, sobre todo la metafísica fue la materia que me tocó dar. De esas canciones, ¿de cuál se acuerda? ¿De música? Pues la pequeña serenata de Mozart, la incompleta, la sinfonía incompleta de Schubert, las sinfonías de Mozart, de Beethoven, ahora las 9. Eso principalmente me acuerdo ahora. Y de algunos valses mexicanos. De su permanencia en la comunidad de San Rafael, ¿se acuerda de alguna persona? Muchas. Sí, el padre Salazar, que estuvo antes que yo, era un sacerdote muy santo, muy acto, muy dedicado, con mucho don de gentes. Él organizó la acción católica con todo, desde los niños chiquitos. Y como él murió el 5 de octubre de 1959, pues ya me vine yo y heredé toda esa organización de la acción católica. Todo el grupo trabajaba mucho, los muchachos, se daba todo el catecismo allí por ellos, por los jóvenes, y salían hasta los poblados a dar catecismo. Allí para todos se movía alrededor por la acción católica de allí de San Rafael. Éramos el mejor grupo, pero pues se fue acabando.
los fuimos haciendo viejos y todo. Y actualmente pues ya en ninguna parte de Acción Católica, pero en su mejor época podemos decir que San Rafael la vivió lo mejor que se puede vivir. Entre los sí, jóvenes, Humberto Choza, luego don Napoleón Calderón, don José Sánchez, don Faustino Aispuro. No, el grupo eran como 40 hombres, como 60 muchachos, como 80 muchachas, como 40 señoras, y luego niños chiquitos, niños pequeños, a los cuales los guiaba una de las señoras de la Acción Católica. Era muy bonito todos los días. Luego se rezaba el rosario en una casa particular de ellos, cada semana, con mucha asistencia. A mí me tocó después, sobre todo con otro apostolado que me gustó, siempre que moría una persona aquí en Tierra Blanca por todos sus alrededores, iba yo a rezar el rosario en la tarde, en la noche aquí con ellos. Y mucha gente después me llevaba hasta pueblos retirados, como Tacuichamuna, como pues Culiacancito o Tepuche, así, a rezar el rosario, porque íbamos a Paredones, a todos esos pueblos. Moría una persona y las gentes que habían ido acá en Tierra Blanca iban y me pedían, y él les rezaba el rosario, les predicaba la doctrina, llevaba muchos catecismos, y cada quien tomaba su catecismo, y antes del rosario, desde la tarde empezaba yo a explicarles el catecismo. Hasta en la noche, terminamos ya a medianoche, esas horas regresaba a San Rafael, porque la primera misa era a las 6:30 de la mañana, San Rafael, y nunca faltábamos. Era muy bonito con la Acción Católica. Aquí en Sinaloa, ¿usted nunca estuvo en peligro? Ya no, pues la gente, bueno, sí hubo una ocasión en que una persona, pues malentendida, una mala interpretación, me amenazó, pero no, yo me aguanté, soporté y todo, y pasó el vendaval y nunca más volví a sentir ninguna presión, nada. Luego, nada, nunca. Hasta la fecha he estado siempre muy contento, porque todas las personas que podrían haberme hecho algún daño fueron amigos míos íntimos, todos, hasta los que vivían fuera de la ley. Yo salía a los ranchos a dar misas, volvía en la noche, a la hora que fuera, nunca tuve miedo, nunca me asaltaron, nunca me amenazaron, nada de eso. Porque usted estuvo en una etapa donde Tierra Blanca fue muy conflictiva, o a lo mejor hay más conflictos ahora. No, es más lo que se dice de lo que fue, es más, no había nada. Las personas, de acuerdo que bajaban de los camiones y se iban a sus casas, nadie las asaltaba acá. Tierra Blanca era la más segura, porque allí los que imperaban eran los que estaban fuera de la ley, y esos nunca hacían daño a ellos tenían sus problemas entre ellos y se los resolvían allá, pero con nosotros nunca se metían. Un día me dieron permiso y me fui de aquí, volamos a México, naturalmente, de México a Montreal, de Montreal a Madrid, de Madrid a París. Y en París tomamos un autobús muy panorámico, y de ahí viajamos por todos los Alpes, ¿verdad? Y primero fuimos de Madrid a París, y de París fuimos a Inglaterra. De Inglaterra volvimos y nos embarcamos y atravesamos el Canal de la Mancha y fuimos a dar a Holanda, Ámsterdam. De Ámsterdam seguimos allí, luego después nos fuimos por los Alpes hasta Italia, llegamos a Roma, y de Roma
volamos a Tierra Santa, a Tel Aviv. En Tel Aviv recorrimos toda Galilea, volvimos para allá y luego de allí ya volamos otra vez a Madrid. Allá en Madrid estuve bastante tiempo, estuve como 15 días en España, fui al Escorial, fui a Sevilla, fui a muchas partes de España. Luego ya de allí volé aquí a México y ya se acabó. ¿En qué año sería? 1987 y 88. ¿Le tocó conocer a algún papa? Allá había el Papa Juan Pablo II en Roma, pero no estuve cerca de él. Entonces, usted siendo tapatío, la mayor parte de su vida la ha pasado en Culiacán. Culiacán, sí, esa es mi patria. Aquí está todo. No lo dejo por nada. Le agradezco a Dios nuestro Señor que me haya traído aquí. Que a nosotros se nos aumentaba mucho la devoción. Diario teníamos la Santa Misa, todos los jueves teníamos una hora santa, y diario el Santo Rosario cantado, en la Navidad, en las posadas, con mucha devoción, con mucha alegría. Y los domingos siempre pues estábamos allí dedicados, salíamos de paseo y volvíamos pronto para ponernos a estudiar. Nos gustaba mucho el estudio, no perdíamos casi nada de tiempo, nos gustaba mucho, nos agradaba mucho, y en la piedad teníamos mucha devoción a la Virgen. Todos los días en la noche en el rosario cantábamos en toda hermosa, toda bella eres María, toda porque eres María, y en ti no hay ninguna mancha. Y así. Luego nos confesábamos, pues, cada día nos confesábamos, había con el Padre confesor que no nos abandonara, que no nos dejara. Luego, en el día, como teníamos el Santísimo aquí en la casa, pues cuando estábamos en Ángel Flores, íbamos de visitar el Santísimo todo el día. Pero acá en la catedral teníamos el Santísimo en un rinconcito que se pusieron unas telas y se hizo como una capillita, como un tabernáculo de puras telas. Allí tenemos el Santísimo. Antes yo tenía una foto de aquellos tiempos, pero todo desapareció. Cuando uno va de un lado para otro se van perdiendo muchas cosas. ¿De qué santo se acuerda usted? Pues me acuerdo mucho. Allí teníamos el San Juan Nepomuceno, porque parece ser que el señor obispo Lázaro de la Garza le tenía devoción, y a San Juan Nepomuceno le dedicó el seminario, porque el patrono del seminario de la teología era San Juan Nepomuceno, que es un mártir del sigilo de la confesión. A ese le dedicó el señor Lázaro de la Garza el panteón que se llama de San Juan, es de San Juan Nepomuceno. Sí. San Juan Nepomuceno, San Luis Gonzaga, por la congregación mariana, por la devoción a la Santísima Virgen María. Pues cada uno de sus santos los leíamos allí en el rosario, siempre se leían. Tenemos un libro de meditación muy bonito que se llamaría, que pues ahora, ¿cómo me gustaría volverlo a encontrar? Manual de Sólida Piedad del Padre Vercrucen. Ese era para todo el año una meditación diaria, se tomaba un texto y se estudiaba allí, se meditaba. Primero se hallaba aquí. Ya no puedo decir. Aquí no. No, ya contestaba. Había mencionado un santo en Guisa. Rafael Guisa de Valencia, pero eso ya en los ejercicios espirituales siempre nos leen. Los ejercicios espirituales se dan en riguroso silencio durante 8 días. Bueno, 6 días empezaban el domingo y terminaban el sábado en la noche. Pues muy bonito, con mucha devoción, con mucho silencio. Y no hablábamos. Los primeros ejercicios los hacíamos en el obispado, allí con el señor obispo. Él mismo se quedaba en los ejercicios. El tiempo de Paulino también ellos. Hasta la fecha creo que todos, siempre que hay ejercicios espirituales,
pero ya ahora para sacerdotes, entonces, pues ayer, eso yo me doy cuenta, pero ahora siempre los señores obispos siempre están desde el principio, en la primera, siempre están allí, en todas las distribuciones, en todas las meditaciones, pero más entonces en aquel tiempo. ¿Qué versículo de la Biblia le llamó la atención? A mí me llamó la atención uno que puse en mi recordatorio de la renovación, que es el hombre para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre para que lo visites. Pides hombre con los sellos, pides hombres con la visitación. Me gustó mucho ese texto, pero hay después otros muchos. También me gusta aquel de notas mí que ofreciste, me han manifestado los caminos de la vida. Sé que me saciarás de gozo en tu presencia. Toda la Sagrada Biblia, todos los salmos están hermosos. En las epístolas de San Pablo, pues hay muchos textos muy hermosos, muy bonitos. A mí me gusta mucho la letanía del Sagrado Corazón de Jesús, que casi todo está sacado de San Pablo. Corazón de Jesús es quien habita toda la plenitud de la divinidad, por ejemplo. Así muchos, me gusta mucho todo eso. Ajá. Una pregunta, ¿qué opina usted sobre la teología de la liberación? No, pues es una desviación. Tanto hay ese afán a veces de distinguirse, de ahondar, pero pues hay que saber en lo que ahondamos nosotros, en lo que más meditamos. La teología es el tratado de Dios. Ahora, querer hacer que Dios nos va a liberar de la esclavitud inmediatamente, como Camilo Torres, como el padre Camilo Torres allá en América del Sur, como todos esos que han querido que la liberación es material, esa no es inmediatamente. La primera liberación de nuestro Señor es el pecado, porque si no nos librara del pecado, pues nos condenamos. Necesitamos que Dios nos libre, que Dios nos perdone nuestros pecados, como Chesterton, que le preguntaron sus amigos protestantes anglicanos: oye, ¿por qué te vas a Roma? ¿Por qué te vas a esa religión de los católicos? ¿Qué no te gusta la anglicana? No, dice, yo busco una religión que me perdone mis pecados. Eso es la liberación. No piensa en el pecado, piensa en las miserias de esta vida, que son consecuencia del pecado. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo quiere salvarnos es del pecado, de nuestros vicios, de nuestras inclinaciones. Dice, no, dice, lo que se echa en el estómago no mancha al hombre, sino lo que sale del corazón, los adulterios, los odios, las venganzas, los fraudes. Eso es lo malo. La liberación no me gusta. Si fuera liberación del pecado, primero el pecado original por el bautismo, después el pecado personal con la confesión, con el sacramento de la reconciliación. Pero así no. Esa sería una verdadera liberación. Esa es la verdadera liberación. ¿Qué mensaje le gustaría compartir a la sociedad sinaloense? Que estudie la religión católica, que la conozcamos, porque del conocimiento de la vista nace el amor. Si no la conocemos, no la sabemos apreciar, no la sabemos defender, no la sabemos conservar, no la sabemos transmitir. Que los padres transmitan a los hijos el catecismo, que estudien el catecismo. Aunque muchas veces muchos han reprobado ya el catecismo del padre Ripalda, yo sigo siempre, como soy tan antiguo, tengo ya 67 años de ordenado, imagínense, y 90 de vida. Yo estudié el catecismo del padre Ripalda y puedo presumir que me lo sé de memoria. Son 200 preguntas y todas las conozco, cualquiera. Me acuerdo cuando me hice mi primera comunión, me preguntó el señor cura: ¿quién está en el Santísimo Sacramento del altar? Contesto: Jesucristo nuestro Señor, en cuerpo y alma gloriosa, que así como está en el cielo, tanto está en la hostia, como en el cáliz y en cualquiera partícula. Queda el pan en la hostia y el vino en el cáliz.
Cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, no, sino que por la virtud de las palabras que el sacerdote dice en persona de Cristo, el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ha de disponer cada uno para llegarse a comulgar? Llegándose con devoción, sin conciencia de pecado mortal, confesándose antes y en ayunas, considerando que va a recibir la majestad eterna de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, y acordándose de su santísima pasión. Y así todo el catecismo del Padre Juan así está, no es más hermoso. Aquí el Señor, cuando yo llegué, el señor obispo que estaba en una oficina de Aguirre Ramos lo exigía. No ordenaba nada si no se sabía el catecismo. Y sobre eso lo examinaban. Mi primer examen fue en el seminario, fue en latín, en matemáticas, en gramática, castellano, en historia, pero sobre todo en el catecismo. ¿Nos podría decir la oración del Padre Nuestro en latín? Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis habita nostra, sicut et nos dimittimus habitaribus nostris, et de nos inducas in tentación, se liberanos a malo. Aunque también me gustaba mucho, porque yo di clases en el seminario de griego, yo estudié griego por mi cuenta, y después di clases en el seminario, también pater amor toy sura nuestra, aquí está todo el teto de nuevas leyes, el teto de eso, en el teto totalmente somos no callapites es, donar no tome beso dos mil seis, callapites evitado por la verdad, o caerle matemo, los calles, había todas sobre las personas. Kainex en ejes más a esperas más. Entonces, el Padre Nuestro. Cuando van a guardar a Jesús sacramentado, usted siempre canta un canto. Me gustan varios, pero el que me gusta más es aquel, se cierra el sagrario y queda escondido. ¿Lo puede cantar? No, pues no ahorita ando de a tiro, no tengo buena voz, pero se cierra el sagrario y queda escondido el místico nido, Jesús mi Señor. No cierres, Dios mío, no cierres la puerta, déjala entreabierta a mi corazón. Deja que mi alma llegue a tu sagrario, feliz relicario que guarda mi Dios. Deja que contigo a tus plantas llore y mi pecho implore cuanto te ofendió. Abridme la puerta, dulce prisionero, que de pena muero si no estoy con vos. Y así, pero siempre pues, me gusta el tradicional, el pan y lingua para la exposición y el tato negro para la bendición. Estos cantos yo creía que eran de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Son de un obispo francés que se llamaba Fortunato. Sí, él es el que los compuso y otros muchos que después se conservaron en el breviario antiguo. En nuestro idioma ya no están esos cantos, pero eran muy bonitos también, muy bonitos. Pues muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos esta entrevista y que Dios le siga bendiciendo abundantemente y que nos siga dando tan sabios consejos y los oficios divinos. Muchas gracias, Padre. Que te vaya muy bien. Gracias, mamá.